Los católicos no adoramos imágenes. Estas son solo representaciones artísticas de Jesús, de María o de los santos. Nunca se adora la imagen. Como una esposa guarda la foto de su esposo, el cristiano utiliza el arte para representar a los que están en el cielo. La foto del esposo no es una necesidad para la esposa poder recordarlo. Es tan solo un signo que facilita el recuerdo. El cristiano tampoco necesita imágenes para orar. Tan solo son una ayuda para elevar los sentidos. El hombre siempre ha usado pintura, figuras, dibujos, esculturas, etc., para darse a entender o explicar algo. Estos medios sirven para ayudarnos a visualizar lo invisible, para explicar lo que no se puede explicar con palabras. Santo Tomás de Aquino explica en su Suma Teológica: el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal, no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que es imagen. ¿La Biblia prohíbe las imágenes? Cuando el hombre cayó por el pecado y perdió la intimidad con Dios, comenzó a confundir a Dios con otras cosas y a darles culto como si fueran dioses. Este culto se representaba frecuentemente con esculturas o imágenes idolátricas. La prohibición del Decálogo contra las imágenes se explica por la función de tales representaciones idolátricas. El primer mandamiento: puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el Horeb de en medio del fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. DT 4, 15, 16. Compárese Catecismo de la Iglesia Católica 2129 S. Los israelitas eran una minoría rodeada por pueblos idólatras. Dios quiso protegerlos de esas prácticas, pero ellos frecuentemente caían. Los profetas, especialmente Oseas, Jeremías y Ezequiel, hablaron en nombre de Dios para prohibir la idolatría y se llevaron a cabo muchas reformas para purificar las malas prácticas. Compárese 2R23, 4, 14. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento, Dios permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado. Ejemplos de imágenes permitidas por Dios en el Ad. La serpiente de bronce, compárese NM 21, 4, 9, SB 16, 5, 14, JN 3, 14, 15. Querubines, bueyes y otras imágenes en el templo. Dios ordena poner grandes estatuas de querubines junto al Arca de la Alianza. Estas obviamente no eran para idolatría sino como símbolo de la adoración de los ángeles invisibles allí presentes. Inspiraban temor de Dios. Harás, además, 2 querubines de oro macizo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Ex 25, 18, 20. En el interior de la sala del Santo de los Santos hizo 2 querubines, de obra esculpida, que revistió de oro. 2 Crónicas 3, 10. También en las paredes del templo. Revistió la sala grande de madera de ciprés y las recubrió de oro fino, haciendo esculpir en ella palmas y cadenillas. Y Crónicas 3, 5. Esculpió querubines sobre las paredes. Y Crónicas 3,7. Debajo del borde había en todo el contorno unas como figuras de bueyes, 10 por cada codo, colocadas en 2 órdenes, fundidas en una sola masa. Se apoyaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 mirando al oeste, 3 mirando al sur y 3 mirando al este. El mar estaba sobre ellos, quedando sus partes traseras hacia el interior. Menos 2 Crónicas 4, 3, 4. Las 2 columnas. Las molduras de los capiteles que coronaban las columnas. Los 2 trenzados para cubrir las 2 molduras de los capiteles que estaban sobre las columnas. Las 400 granadas para cada trenzado. Menos 2 Crónicas 4, 12. Obviamente estas imágenes no eran idolátricas sino símbolos que inspiraban al culto al verdadero Dios creador de todas las cosas. Las imágenes y los cristianos. Las primeras comunidades cristianas representaban al Salvador del mundo con imágenes del Buen Pastor. Más adelante aparecen las del Cordero Pascual y otros iconos representando la vida de Cristo. Las imágenes han sido siempre un medio para dar a conocer y transmitir la fe en Cristo y la veneración y amor a la Santísima Virgen y a los santos. Testigo de todo esto son las catacumbas donde aún se conservan imágenes hechas por los primeros cristianos. Estas imágenes dan testimonio de su fe y del uso de las imágenes. La que ves a la derecha es la Virgen con el niño y un profeta.
Es de la catacumba de Santa Priscila, principio del siglo III. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de gracia. Algunos objetan que la Iglesia cambió la enseñanza del Antiguo Testamento. No es cierto. Más bien es Jesucristo mismo quien tomó lo antiguo y le dio una interpretación más perfecta en su propia persona. Mientras antes de Cristo nadie podía ver el rostro de Dios, ahora en Cristo, Dios se hizo visible. Antes de Jesús las imágenes con frecuencia representaban a ídolos, se usaban para la idolatría. En la plenitud de los tiempos, el verdadero Dios quiso encarnarse y así tener imagen humana. Jesucristo es la imagen visible del Padre. Nos dice el Catecismo 476. Como el Verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado, compárese c.c. de Letrán en el año 649, DS 504. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús, Ga 3,2. En el séptimo concilio ecuménico, c.c. de Nicea II, en el año 787, DS 603, la Iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas. Juan 14, 9 le dice Jesús: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Interrogación de cierre. El uso cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen venera en ella la persona que en ella está representada. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración, que solo le corresponde a Dios. Fundándose en el misterio del Verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico, celebrado en Nicea en 787, permitió la institución de imágenes. Este concilio no instauró el uso de las imágenes, que como vimos se remonta al comienzo del cristianismo, más bien afirmó la práctica. Las imágenes de la Virgen Santísima y de los santos. La Iglesia Católica venera a los santos pero no las adora. Adorar algo o alguien fuera de Dios es idolatría. Hay que saber distinguir entre adorar y venerar. San Pablo enseña la necesidad de recordar con especial estima a nuestros precursores en la fe. Ellos no han desaparecido en la nada, sino que nuestra fe nos da la certeza del cielo donde los que murieron en la fe están ya victoriosos en Cristo. La Iglesia respeta las imágenes de igual forma que se respeta y venera la fotografía de un ser querido. Todos sabemos que no es lo mismo contemplar la fotografía que contemplar la misma persona de carne y hueso. No está, pues, la tradición católica contra la Biblia. La Iglesia es fiel a la auténtica interpretación cristiana desde sus orígenes. No es sorprendente que algunos persistan en acusar a la Iglesia sin querer entender razones. Ya ocurrió así con los fariseos hace 2000 años. Acusan a Jesús y sus discípulos por sus prácticas sin querer ver la realidad. Acudían a él con muchas preguntas torcidas, acusándolo de romper la ley, hasta de ser del demonio, compárese JL 8. Las explicaciones de arriba solo servirán para los hermanos que sinceramente preguntan porque tienen dudas y quieren entender. Con gusto les podemos explicar lo que los cristianos siempre hemos creído y practicado. ¿Y la genuflexión no es idolatría por ser símbolo de adoración? Es frecuente escuchar a estos argumentos, que el católico sí adora las imágenes porque se arrodilla ante ellas. Sin embargo, en la Biblia estar de rodillas puede tener varios significados. Se puede estar de rodillas para adorar. Cuando Pedro entraba salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro le levantó diciéndole: levántate, que también yo soy un hombre. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Y cuando lo oí vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle. Pero él me dijo: no, cuidado. Yo soy un siervo como tú y tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. En los dos últimos pasajes, ambos hombres, Cornelio y Juan, se pusieron de rodillas con intención de adoración, y por eso su gesto es reprobado. El texto aclara que Juan cayó a sus pies para adorarle, a lo que el ángel responde: a Dios tienes que adorar. Se puede estar de rodillas para venerar, pero estar de rodillas también puede hacerse como una muestra de veneración y respeto, como lo vemos en otros pasajes en que este acto no es reprobado, por ejemplo cuando el rey Salomón se arrodilla ante su madre y nadie entendió que por eso él la adoraba. Entró Betsabé donde el rey Salomón para hablarle acerca de Adonías. Se levantó el rey, fue a su encuentro y se postró ante ella, y se sentó después en su trono. Pusieron un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra.
Abdías se arrodilló ante Elías y este no le corrige porque era por respeto también. Estando Abdías en camino, le salió Elías al encuentro. Le reconoció y cayó sobre su rostro y dijo: ¿Eres tú Elías, mi señor? Interrogación de cierre. Ante Eliseo también se pusieron de rodillas. Habiéndole visto la comunidad de los profetas que estaban enfrente, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Fueron a su encuentro, se postraron ante él en tierra. Daniel se arrodilló ante el ángel Gabriel. Mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión y trataba de comprenderla, vi de pronto delante de mí como una apariencia de hombre, y oí una voz de hombre, sobre el Ulai, que gritaba: Gabriel, explícale a este la visión. Él se acercó al lugar donde yo estaba y, cuando llegó, me aterroricé y caí de bruces. Me dijo: hijo de hombre, entiende. La visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él me hablaba, yo me desvanecí, rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporarme donde estaba. Las mujeres se arrodillaron frente a ángeles en el sepulcro. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Existen muchos más ejemplos adicionales en toda la escritura en donde postrarse significa solamente un acto de veneración y en donde en ningún momento se censura como acto idolátrico. A pesar de esto, los protestantes suelen citar los primeros pasajes donde la genuflexión lleva implícito un acto de idolatría, pero nunca estos. Puede ser consecuente una interpretación de la escritura que construye su doctrina de pasajes aislados e ignora el resto.